Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Su Gracia es Suficiente. A través de nuestro canal de YouTube, usted puede contactarnos a través de las diferentes plataformas y redes sociales que están en el internet. Continuamos con nuestro tema que iniciamos la vez anterior que tuvimos aquí, que ¿quién es Jesús? Le conocemos. Y dijimos en la última ocasión que no era saber quién era Jesús, sino conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de su santa palabra. Dijimos anteriormente que las personas tienen un concepto de quién es Jesús, pero la Biblia dice claramente quién es Jesús. Y Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Y el último tema que dijimos que íbamos a hablar en la otra ocasión que tuvimos aquí es cómo sabemos si conocemos a Jesús. Es bien fácil decir yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús. Y yo, he escuchado muchas personas decir esto en muchas ocasiones. Pero ¿cómo en realidad sabemos que lo conocemos? Y vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor en varias citas bíblicas que tenemos cómo sabemos nosotros que conocemos a Jesús. Pero antes de entrar en esta materia, vamos a leer donde leímos anteriormente, en Mateo 16, pero en esta ocasión vamos a leer en el versículo 15 y en el 16. Mateo 16, 15 o el 16, si está tomando apuntes, y si le fuera posible, tenga papel y lápiz cerca de usted o su teléfono o algo que usted pueda utilizar para tomar las anotaciones y después usted mismo continúe indagando en estas citas bíblicas que vamos a estar hablando. Mateo 16, 15. Y él les dijo, o sea Jesús, a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo sabemos si conocemos a Jesús? Como decía, no es porque yo lo diga o yo lo sienta o yo entienda que es como la Biblia señala cómo nosotros podemos darnos cuenta si conocemos a Jesús. No que sabemos quién es Jesús, sino que lo conocemos como Él quiere que nos conozca, que los conozcamos. Si vamos a la Biblia, vamos a ver y nos vamos a enfocar en tres cosas principales por las cuales nosotros sabemos que conocemos a Jesús. La primera es que le amamos. La segunda es le adoramos. Y la tercera es le obedecemos. Le amamos, le adoramos y lo obedecemos. Pero vamos a la palabra del Señor para entrar en materia más concreta acerca de estas cosas. ¿Cómo sabemos si conocemos a Jesús? Primero, le amamos. Juan 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Porque le amamos. Pero usted quizás dirá, pero este versículo que el hermano Edgar Tejeda leyó, dice hablando de Jesús, de cómo Él nos ama a nosotros. De cómo una persona pudo tener un amor tan grande que pudo poner su vida por sus amigos. Pero donde quiero que vayamos es que ¿cómo sabemos y conocemos a Jesús? Cuando este mandamiento es una realidad en nosotros. Cuando nos amamos los unos a los otros, como dice el versículo 12. Como dice él, como yo soy amado, como yo os he amado. Cuando podemos entender que ese sacrificio que está en el versículo 13 es real, cuando sabemos que este sacrificio que Jesús hizo fue Él siendo inocente, le amamos porque apreciamos esto. Y cuando le amamos, lo conocemos. Porque usted no ama lo que usted no conoce. Usted no puede amar lo que usted sabe. Porque muchas personas tiran este término de una forma bien
sin peso muchas veces, sin plomo, de decir, oh, yo amo tal cosa o yo amo tal persona, hasta que pasa una situación adversa o pasa algo o hay un desacuerdo, ahí se termina el amor. Pero ¿cómo sabemos que le amamos? Cuando entendemos que Él nos amó primero y que como Él nos amó, Él quiere que nosotros lo amemos. Esto es claro. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando sabemos que Él nos amó, y cuando nosotros lo amamos es prueba de que lo conocemos a Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí dice en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros, para usted, mi amado hermano, y para usted, amigo, también. Por ese amor que Él mostró va a convertirse en una realidad concreta en su vida cuando usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero hablando con los hermanos creyentes, conocemos a Dios cuando entendemos esta realidad de que Dios mostró su amor con nosotros, que cuando aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, que cuando Cristo no vio nuestra condición de pecado como un obstáculo para Él venir y morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando Él siendo inocente murió por usted y por mí. Cuando Él dejó su gloria para venir a esta tierra a padecer por usted y por mí, que éramos pecadores, que no queríamos nada con Él, que no queríamos tener una relación con Él, que no sabíamos quién era Él. Y si sabíamos quién era Él, no lo conocíamos porque no teníamos una relación con Él. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Cuando le amamos. Cuando entendemos que el amor del Padre se mostró a nosotros por el sacrificio de Cristo. ¿Nos entendemos? Usted me entiende, mi amado hermano, amigo que me está escuchando, de que nosotros sabemos, tenemos una convicción de cuando conocemos a Jesús, cuando lo amamos. ¿Y cómo sabemos que lo amamos? Cuando nosotros pudimos aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Segundo punto, le adoramos. Y si vamos a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 11, habla de cuando Jesús nació. Cuando estaba en el pesebre y estaban sus padres, estaban pastores y estaban los magos de Oriente que le trajeron presentes. Y dice la Biblia que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. La parte A del versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. O sea, desde que Jesús nace es adorado. Y a veces nosotros tenemos adoración por muchas cosas que no es Dios. Nuestra adoración tiene que estar reservada para Dios. Nosotros podemos sentir cariño, nosotros podemos sentir amor, nosotros podemos sentir muchas cosas hacia diferentes cosas y personas. Pero nuestra adoración es para Dios. Esto es un punto bien importante. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Porque le adoramos. Porque vemos que desde que Jesús nació, le adoraron las personas que estaban ahí, porque sabían quién era Él, que Él era el Mesías prometido. Pero vamos a seguir caminando a través de la vida de Jesús. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 11. Ya Jesús es un adulto. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, podemos ver en el versículo número 9, cuando dice, del capítulo 21 de Mateo, y la gente iba adelante, y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10, cuando él entró en el Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. ¿Quién es ese Jesús? Lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Cuando le adoramos. Cuando a Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, en lo que en lo popular le llaman, en la semana que le llaman Semana Mayor o Semana Santa, o la semana de la Pasión de Cristo, de lo que le llaman Domingo de Ramos, le dicen en lo popular, a este momento cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y podemos ver
que dice que la ciudad se conmovió, que la gente lo adoraban, la gente lo alababan. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías prometido. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando Jesús le brindamos nuestra adoración. Pero vamos a continuar y vamos ahora hacia el futuro. Cuando Jesús venga en toda su gloria a buscarnos en una nueva ocasión. Cuando Jesús venga a recoger a su iglesia, a recoger su pueblo de todos los rincones de la tierra. Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué bueno es Dios. Y podemos ver a través de lo que he leído cómo la adoración a Jesús es, desde el momento de su nacimiento, Jesús recibe adoración y alabanza. Cuando Jesús es un adulto y hace la entrada triunfal en Jerusalén, que está en la plenitud de su ministerio, Jesús es alabado. Y por lo que Jesús va a hacer en un futuro, que es venir a recoger, a buscar a su iglesia, a buscar a los que le han servido a Él, a los que lo conocen a Él, Él va a recibir toda la gloria, porque todos solamente le pertenecen a Él, porque todas las cosas, dicen ahí, fueron creadas por Él y por su voluntad, y por Él existen. Entonces, si podemos ver que históricamente, en el pasado, en el presente, en el futuro, en todas las épocas, Jesús fue adorado, nosotros tenemos que entender que cómo nosotros conocemos a Jesús cuando nosotros le adoramos. Y cómo adoramos nosotros a Jesús. Con nuestras vidas. No de palabras, no solamente decir que yo lo adoro, que si escucho una canción que me gusta y me ministra, y decir que eso es una adoración al Señor, sí, eso es muy bonito. Pero la adoración a Dios, la adoración que nuestro Señor busca es práctica, es con hechos. Y nosotros podemos decir que adoramos, y cuando lo decimos con propiedad es porque lo conocemos. Porque usted y yo no adoramos lo que no conocemos. Usted y yo ni siquiera adoramos lo que nosotros sabemos, porque no tenemos un conocimiento concreto. Pero sí tenemos que entender que para nosotros estar seguros de que conocemos a Jesús, tenemos, como dije primeramente, amarlo y a adorarlo. Lo que nos lleva a la tercera razón, que es cómo nosotros sabemos que conocemos a Jesús. ¿Cómo? Porque le obedecemos. Yo puedo decir que lo amo, yo puedo decir que lo adoro, pero si no lo obedezco, las primeras dos se desmoronan. Se cae mi edificio, porque una es consecuente de la otra. Si lo amamos, por consiguiente lo adoramos, y por consiguiente lo obedecemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? ¿Por qué lo obedecemos? Está viendo que no es un asunto de porque yo lo diga, sino mis hechos es que van a decir si yo conozco a Jesús. Porque yo puedo decir que lo conozco, pero si no vivo una vida de obediencia a sus mandamientos, a su palabra, a sus enseñanzas, a tratar de vivir como Él vivió, a tratar de andar como Él andó, entonces no lo conozco. Lo que pueden decir las personas cuando me vean, este dice que conoce a Jesús, pero él sabe quién es Jesús al igual que yo, pero no lo conoce, porque el que conoce a Jesús, su vida es transformada, su vida es diferente, empieza a caminar distinto, porque como le decía, en muchos ámbitos del mundo podemos decir que sabemos quién es Jesús, pero cuando lo conocemos es cuando nuestra vida empieza a ser transformada, cuando nuestra vida empieza a dar un giro para bien, de la mejor manera, cuando nosotros conocemos a Jesús, porque entendemos quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, y podemos empezar a vivir en consecuencia de esas cosas que Él hizo por nosotros, que está haciendo por nosotros y que va a hacer por nosotros. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Porque le obedecemos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Ven lo que le decía? Si me amáis, prueba de que conozco a Jesús, que lo amo,
y al amarlo lo adoro también, y a la vez lo obedezco. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, si yo no guardo sus mandamientos, yo no lo amo. Si usted no guarda sus mandamientos, usted no lo ama tampoco. Si usted y yo no lo obedecemos, nosotros no lo amamos. Y no podemos decir que lo adoramos, porque no hay un término medio de que yo hago una cosa y la otra no. Como dije, cada cosa es consecuente una de la otra. Lo amamos, lo adoramos, lo obedecemos. Y esta palabra es Jesús que la está diciendo. Si ustedes me amáis, ustedes guardan mis mandamientos. Ustedes hacen como yo les dije. Yo sé que vamos a tener muchas luchas, yo sé que vamos a tener muchas pruebas, que va a haber momentos de que nos vamos a debilitar. Jesús sabe todas esas cosas. Como decíamos en el mensaje de la otra ocasión que hablamos, Dios nos entiende. Pero si nosotros queremos estar seguros de que conocemos a Jesús, tenemos que obedecerle. En el mismo libro de Juan 14:21 dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Me voy a detener ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si usted y yo, mi amado hermano que me escucha, y usted, amado amigo, si usted acepta a nuestro Señor Jesucristo, también puede ser incluido en esto, que si tenemos su mandamiento y lo guardamos, somos los que amamos al Señor. Mire cómo hace la distinción. Dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda. Porque los mandamientos los pueden tener cualquier persona. Cualquier persona puede tener la Biblia abierta en el libro de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, ¿verdad? O cualquier persona puede tener un cuadro con los 10 mandamientos. O puede mencionarlo de diferentes formas. O sabérselo de memoria. Pero el asunto no es que yo me lo sepa, no es que yo lo tenga en una Biblia abierta, no es que yo lo tenga en un cuadro, sino guardarlos. Y dice ahí que es el que ama al Señor, es el que lo guarda, no nada más el que lo tiene, no nada más el que lo sabe. Ve, no es que yo sé de Jesús, es que yo conozco a Jesús. ¿Cuándo conozco a Jesús? Cuando lo obedezco. ¿Cómo lo obedezco? Cuando guardo sus mandamientos. No nada más que lo sé, no nada más que lo conozco, no nada más que lo recito, sino que lo sé. Continúo con el versículo 21. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Mira la consecuencia de eventos. Tienes mis mandamientos, los guardas, tú me amas. Y si tú me amas, mi Padre te amará. Será amado por mi Padre que está en los cielos, por nuestro Dios. Y mire lo más interesante. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted está viendo qué lindo es esto? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Jesús cuando le amamos? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque le amamos. Y por consecuencia de esto, de que lo amamos, Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nos ama también. Y Jesús nos ama. O sea que nos conoce. Y nosotros lo conocemos a Él porque lo obedecemos y lo amamos. Y Él se manifestará en nosotros. Él nos dará fortaleza. Él nos dará, nos abrirá camino. Él nos ayudará a nosotros vencer las tentaciones. Él nos ayudará a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una relación entre Él y yo. Jesucristo siempre está abierto a tener una relación con nosotros. Nosotros es que muchas veces queremos permanecer en esta etapa de saber quién es Jesús y no de conocer quién es Jesús. No. Este momento de nosotros saber quién es Jesús se ha terminado. Lo que ha llegado es el momento de nosotros saber quién es ese Jesús. Que cuando esta pregunta surja de nuevo, ¿quién es este Jesús? ¿Lo conocemos? Nosotros podamos decir, sí, yo lo conozco. Pero no un asunto emocional, sino que yo pueda decir, sí, yo lo conozco, basado en lo que dijimos. Oh, ¿cómo va a ser cómo usted lo conoce? Y mis hechos, no mis palabras, puedan decir, oh, este hermano, esta hermana conoce a Jesús. ¿Cómo usted sabe que lo conoce? Porque lo ama,
porque lo adora y porque lo obedece. Qué lindo, ¿eh? Lo ama, lo adora y lo obedece. Así tenemos una seguridad de que sabemos quién es Jesús. Tenemos una tranquilidad. No solamente que sabemos quién es Jesús. Podemos hablarle al mundo con propiedad. ¿Cómo le hablamos con propiedad al mundo? Porque lo conocemos. No podemos decirle al mundo que no conoce a Jesús, bueno, yo he escuchado de Jesús, o yo sé de Jesús, o yo he leído de Jesús. No, podemos decir, yo conozco a Jesús. Y voy a concluir diciendo esto. El hecho de que hayamos visto o hayamos escuchado de alguien no quiere decir que lo conocemos. El hecho de que hayamos visto o escuchado de Jesús no quiere decir que lo conocemos. A Jesús lo conocemos a través de estudiar, aplicar y vivir su santa y divina palabra. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Jesús? Siguiendo las enseñanzas que Él nos dejó en la palabra. ¿Cómo conocemos a Jesús? Viviendo como Él vivió. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando tratamos de parecernos a Él más. ¿Cómo conocemos a Jesús? Amándolo, adorándolo y obedeciéndolo. Dios le bendiga de forma especial a mis amados hermanos y amigos en su canal Su Gracia es Suficiente. Y recuerde que estas palabras que hemos dado de parte de Dios en este día queden atesoradas en su mente y su corazón. Y que cuando alguien le pregunte, ¿usted conoce a Jesús? Usted y yo podamos decirle con propiedad, no, yo no sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Lo conocemos? Sí, yo lo conozco. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.